y por lo general es peor. Entonces, ¿qué hacer? Bien, este capítulo 39 del libro de Génesis va a decirnos algunas cosas que podemos hacer. Algunos principios que podemos aplicar cuando parece que la vida no tiene ningún sentido. Este es un capítulo en la vida de José, quien fue un gran hombre de Dios, y amaba a Dios con todo su corazón, y que se encontró en grandes dificultades. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, y fue llevado en una caravana hacia Egipto, donde fue comprado por un hombre llamado Potifar, para que le sirviera como esclavo en su casa. Por favor, leamos en el capítulo 39 de Génesis, los versículos 20 y 21, y creo que estos nos darán la respuesta a lo que mencionamos. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Mas escuche el versículo 21. Pero Jehová estaba con José. Allí en prisión, la Biblia dice, pero Jehová estaba con José. Deseo darle algunos principios de cómo practicar la presencia de Dios cuando usted está en un calabozo, en una prisión, y no es en lo absoluto por su culpa. José, aquí, como dije, era un esclavo. Él fue comprado por Potifar. Lo pusieron como encargado de la casa de Potifar. José era un hombre tan industrioso y de tal integridad que, a pesar de ser un esclavo, Potifar confió en José, un esclavo. Potifar empezó a confiar en José más y más, y José ascendió más y más en la casa de Potifar, hasta que finalmente él estaba al cuidado de todos los asuntos del señor Potifar. Potifar confiaba tanto en José que dijo, lo único que sé que realmente poseo es la comida ante mí. Todo está en las manos de José. José era un individuo increíble y aún siendo esclavo, Dios estaba con él. Y José ascendía más alto y más alto. Pero José era un hombre joven, apuesto, nos dice la Biblia, y viril. Y la esposa de Potifar empezó a desear a José e intentó seducirlo. José la rechazó. Ella agarró su ropa y trató de arrastrarlo a la cama. Él se negó con tal vigor y huyó, dejándole a ella con su ropa en las manos. Fue Víctor Hugo quien dijo, ni el infierno sabe la furia de una mujer rechazada. La mujer de Potifar se sintió insultada, despreciada y avergonzada, a tal punto que decidió tomar venganza contra el joven esclavo y empezó a gritar con toda la fuerza de sus pulmones, diciendo que José había tratado de violarla. Se desarregló el pelo, a lo mejor también rasgó su vestido y se arañó el rostro. ¿Quién sabe lo que ella misma se hizo en su deseo de tomar revancha contra José? No lo sé. La Biblia no lo dice, pero sí dice que ella, con el atuendo de José en su mano, les dijo a los otros hombres allí, este joven egipcio trató de hacer conmigo algo terrible, horrible. Cuando Potifar llegó a casa, se le informó de lo sucedido y José fue enviado inmediatamente a prisión. Él era totalmente inocente, él estaba sirviendo a Dios y ahora nada parece tener sentido allí en medio de la oscuridad y humedad del calabozo. Deseo que estudiemos esta historia hoy y quiero darle 5 principios para cuando algún día le sucedan cosas que no tienen sentido, porque éstas le pasarán de vez en cuando. Cuando usted está en una situación y las cosas no parecen tener sentido, primero, no demande una explicación, no demande una explicación. José no había pecado contra Dios, no había hecho nada malo. Lo que José estaba haciendo era lo correcto. Puedo imaginarme que en esta ocasión, cuando José hacía lo bueno, cuando él estaba sirviendo al Señor con todo su corazón, y fue lanzado a prisión, calumniado, acusado falsamente, que Satanás susurró al oído de José, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué bien te hace ahora el que le sirvas? Habrá momentos u ocasiones en su vida, amigo, en los que nada parecerá tener sentido. No estoy diciendo que usted no debe tratar de entender. Si las dificultades llegan a su vida, trate de entender. Mas aquí está un versículo en el cual pensé
cuando estudiaba este pasaje de la Escritura. Muchas personas usan este versículo como una guía en su vida. Proverbios 3, versículos 5 y 6. La Biblia dice: «Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas». Note lo que enfatiza este versículo. No te apoyes en tu propia prudencia. Habrá cosas que usted no entenderá. Por ello, no demande entenderlas. Puedo darle otro versículo similar a este. Isaías capítulo 50, versículos 10 y 11. El profeta Isaías hace una pregunta, y que por cierto es una buena pregunta. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. Observe este versículo, Isaías 50. ¿Qué enseña? Enseña que usted puede estar sirviendo a Dios, obedeciendo la palabra de Dios, y aún encontrarse en tinieblas. Puede llegar a un momento de perplejidad, un tiempo en el que usted no entiende lo que sucede, y sin embargo, no ha hecho nada malo. Trate de entenderlo, si puede, pero no demande entendimiento. No se afirme en la distorsionada idea de que la vida cristiana es todo color de rosa, y que usted siempre entenderá las cosas. Algunas veces cuando le decimos a la gente que necesita venir a Cristo, damos la errónea impresión de que sus vidas, si vienen a Cristo, serán un siempre ascendente camino de gozo y victoria y vida en la juventud, y una serena y feliz vida familiar en la edad adulta, hasta que tengamos una gloriosa salida hacia el cielo. Mi amigo, la vida cristiana no sucede de esa manera. Y cuando usted estudie la Biblia, va a descubrir que muchos de los grandes santos de Dios caminaron en oscuridad en algún momento de sus vidas. Job, uno de los grandes caracteres del Antiguo Testamento, vivió un tiempo de oscuridad y estuvo perplejo. No podía entender. De hecho, quiso argumentar con Dios, demandó el entender y se equivocó cuando lo hizo. Fue como si Dios hubiera dicho: «Dios, me debes algunas respuestas». Job no entendió, pero Dios entiende. Usted puede leer acerca de Habacuc, gran profeta y hombre de Dios, que no podía entender por qué la historia hacía lo que hacía. ¿Por qué Dios permitía que los caldeos se salieran con la suya a pesar de todos sus pecados? ¿Por qué había tanta violencia y brutalidad? ¿Alguna vez usted se ha preguntado lo mismo? Lea cualquier periódico y vea lo que está sucediendo por todas partes. Las drogas, los vicios, la corrupción en todos los niveles, y decimos: «Dios, ¿en dónde estás? Dios, ¿por qué no haces algo al respecto? Señor, no lo entiendo». El profeta Habacuc era así. ¿Y qué de Juan el Bautista? Jesús dijo: «Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista». Juan el Bautista fue el que bautizó al Señor Jesús. Juan el Bautista, poderoso profeta de Dios, y sin embargo, Herodes lo puso en la cárcel. Juan estuvo tan perplejo en la prisión que empezó a preguntarse si Jesús sería realmente el Mesías, de quien había proclamado: «He aquí el Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo». Juan el Bautista envió mensajeros a Jesús para que le pregunten si era el Mesías, o debían esperar a otro. Juan el Bautista estuvo asombrado y perplejo. El apóstol Pablo escribió más libros del Nuevo Testamento que ningún otro. Es el creyente más notable que ha existido, y cuando escribió sus epístolas, algunas veces dijo que estaba perplejo. ¿Sabe lo que significa esa palabra? Pues significa que no entiende. Ahora, Job, Habacuc,
Juan el Bautista, Pablo, usted y yo y todos nosotros vamos a enfrentar circunstancias en nuestras vidas cuando lo que nos suceda no tenga ningún sentido. Y si usted piensa que las cosas siempre tendrán sentido, mi amigo, estará en graves problemas espirituales. Leemos en Isaías 50:10, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová. Escúcheme atentamente. La oscuridad jamás puede hacer desaparecer la luz. Por lo tanto, si no hay luz, es porque la luz ha sido quitada, no porque las tinieblas han prevalecido. Ahora, si usted está en tinieblas, no significa que el diablo ha prevalecido. Si Dios quita la luz, usted simplemente confía en Dios y no demanda entender. Si hay tinieblas, usted puede decir por lo menos que Dios lo ha permitido. Hay muchas cosas que no son para que las entendamos, sino para que, con fe, las aceptemos. José no entendió lo que Dios estaba haciendo. Cuando finalmente llegamos al final de esta historia en el capítulo 50 de Génesis, descubrimos que lo que le sucedió a José era parte de un gran mosaico que Dios estaba construyendo. Pero escuche lo que la Biblia dice en Isaías 55, versos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora, ¿cuán alto es lo alto? Dígame, yo no lo sé, y probablemente usted tampoco. ¿Qué tanto más altos son los pensamientos de Dios en relación con sus pensamientos? Ni usted ni yo lo sabemos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice el Señor. Escúcheme, solo porque algo no tenga sentido para usted, no significa que no tenga sentido. Y solo porque algo parezca sin sentido ahora, no significa que no tendrá sentido más tarde. En el futuro, cuando estemos en un mundo mejor, comprenderemos el significado de nuestras lágrimas. Entonces lo entenderemos. Por lo tanto, el primer principio cuando la vida parece no tener sentido es: no demande entender. Trate de entender si puede, pero no demande el entender. Número 2. No deje de ser fiel. Observe ahora el versículo 21 y los que le siguen en este capítulo. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aquí vemos un hombre que sin razón aparente, es más, por hacer lo bueno, es lanzado a prisión, y allí en prisión no se sienta a maldecir y a renegar, sino que está sirviendo al Señor. Él es muy fiel. Es tan fiel que es un hombre de trabajo, un hombre de integridad. Y en la cárcel, en un tiempo de oscuridad y de persecución, él está sirviendo a Dios. En el siguiente capítulo lo encontramos testificando al copero y al panadero, quienes también habían sido encarcelados, y vemos que él es un hombre que, aunque preso, podía poner sus brazos alrededor de estos paganos y encender en sus corazones el conocimiento de Dios. El punto es este. Aun cuando José no podía comprender, él no fue un cristiano a medias. No comenzó a poner malas caras, ni se enojó contra Dios. Lo he visto tantas veces en mi pastorado. He visto miembros de la iglesia que son muy fieles y dedicados, cantando en el coro, testificando, diezmando y donando. Son creyentes felices y gozosos. Pero cuando un nieto se muere, o el cónyuge muere, cuando el cáncer invade sus cuerpos, o cuando sucede algo que no tiene ningún sentido, entonces, ¿sabe lo que hacen?
se derrotan.